Como mencionábamos en el video previo, en este video estaremos hablando sobre la definición, la epidemiología y la patogenia de la hipertensión arterial. Entonces empezaremos hablando sobre la definición de hipertensión arterial, comenzando con la clasificación de la presión arterial en los adultos. La presión arterial se clasifica en 4 categorías según los niveles de presión arterial sistólica y de presión arterial diastólica. Se considera como presión arterial normal aquella presión que se mantiene por debajo de los 120 milímetros de mercurio en la presión arterial sistólica y por debajo de los 80 milímetros de mercurio en la presión arterial diastólica. Aquella presión que se sigue manteniendo por debajo de los 80 milímetros de mercurio, pero cuyas cifras de presión arterial sistólica se encuentran entre 120 y 129 milímetros de mercurio, a esto se le considera como una presión arterial elevada o prehipertensión. En aquellos pacientes en los que encontramos cifras de presión arterial sistólica entre 130 y 139 milímetros de mercurio y o cifras de presión arterial diastólica de entre 80 y 89 milímetros de mercurio, cualquiera de los dos que se cumplan estaría clasificando al paciente como en hipertensión etapa 1. Y en aquellos pacientes que encontremos cifras de presión arterial sistólicas mayores o iguales a 140 milímetros de mercurio y o cifras de presión arterial diastólica mayores o iguales a 90 milímetros de mercurio, cualquiera de los dos que se cumplan clasificarían al paciente como en hipertensión etapa 2. Ahora, hay situaciones en las que hay una elevación intensa de la presión arterial con cifras de presión arterial sistólica por arriba de los 180 milímetros de mercurio y o cifras de presión arterial diastólica por arriba de los 120 milímetros de mercurio. En este caso, a esto se clasifica como una crisis hipertensiva, las cuales se subclasifican a su vez en emergencias y urgencias hipertensivas. La diferencia está en que en las emergencias hipertensivas se cumplen estos criterios de presión arterial y además hay evidencia de daño a órgano blanco, de tal manera que en las emergencias hipertensivas hay que reducir en forma inmediata la presión arterial mediante la administración de fármacos antihipertensivos por vía intravenosa para poder limitar el daño a órgano blanco. Mientras que en las urgencias hipertensivas se cumplen estas cifras de presión arterial, pero no hay evidencia de daño a órgano blanco y no es necesario así pues reducir de manera inmediata la presión arterial, sino que se puede reducir con fármacos antihipertensivos administrados por vía oral. Ahora, aquellos pacientes que tengan cifras de presión arterial sistólica y diastólica en diferentes categorías deben incluirse siempre en la categoría de presión arterial más alta. Por dar un ejemplo, un paciente que tenga una cifra de presión arterial diastólica de 80 milímetros de mercurio, que lo clasificaría en hipertensión etapa 1, pero que tiene una cifra de presión arterial sistólica de 140 milímetros de mercurio, que lo clasificaría en hipertensión etapa 2, siempre se va a preferir la categoría de presión arterial más alta, entonces sería un paciente con hipertensión etapa 2. Entonces, habiendo ya revisado la clasificación de la presión arterial en los adultos, podemos llegar a una definición de hipertensión arterial, que básicamente esta se define como la elevación sostenida de la presión arterial sistólica en reposo con cifras mayores o iguales a 130 milímetros de mercurio y o de la presión arterial diastólica en reposo con cifras mayores o iguales a 80 milímetros de mercurio. Cabe recalcar el hecho de que estas cifras umbrales para el diagnóstico de hipertensión pertenecen a la nueva clasificación de la presión arterial en las guías más recientes sobre hipertensión del Colegio Americano de Cardiología y de la Asociación Americana del Corazón, ya que en las guías previas se consideraba como hipertensión a aquella presión que se mantenía con cifras de presión arterial sistólica mayores o iguales a 140 y con cifras de presión arterial diastólica mayores o iguales a 90. Y también cambiaban, eran las mismas categorías, pero cambiaban las cifras para cada una de estas. Y bueno, con eso ya terminamos hablando de la clasificación en los adultos. Entonces ahora pasaremos a hablar sobre la clasificación de la presión arterial en niños y adolescentes. En este caso, la presión arterial normal en los niños y adolescentes es mucho menor, variando según la edad, el género y la talla, de manera que es esencial remitirse a tablas publicadas. No es necesario aprenderse las cifras de memoria, ya que como varían según la edad, el género y la talla, la verdad es que son muchísimas y no es necesario, uno puede referenciarse a tablas
que ya están publicadas para consultar, ¿no? Entonces, aquellas cifras de presión arterial sistólica y diastólica por debajo del percentil 90 se les considera normales. Si las determinaciones de presión arterial sistólica y diastólica se encuentran entre el percentil 90 y 95, a esto se le considera como una prehipertensión y se debe instar a una observación continua y a la evaluación de factores de riesgo de hipertensión. Y si las mediciones son constantemente iguales o superiores al percentil 95, debe de considerarse que los niños son hipertensos y es preciso determinar la causa. Y bueno, con esto pues terminamos hablando lo que sería la definición, en la cual hablamos de la clasificación de la presión arterial en los adultos, así como en los niños y adolescentes. Ahora pasaremos a hablar sobre los datos de epidemiología sobre hipertensión. Entonces, la hipertensión arterial es una enfermedad que es muy frecuente. Para darnos una idea, en los Estados Unidos alrededor de 75 millones de personas son hipertensas. De estas 75 millones de personas, solamente el 81% de ellas lo sabe. Es decir, hay millones de personas que son hipertensas y ni siquiera lo saben. Ahora, de estas 75 millones, solo el 75% recibe tratamiento y solo el 51% logra un control adecuado de la presión arterial. Es decir, de todos los hipertensos, prácticamente la mitad nunca va a controlar bien su presión arterial. Entonces, vemos que es muy importante poder mejorar estos porcentajes, ¿no? Ya que son alarmantes. Ahora, la prevalencia de hipertensión aumenta drásticamente con la edad, es decir, se va haciendo conforme uno va envejeciendo, se va haciendo mucho más común la hipertensión arterial. Y esta también, la prevalencia es más alta en personas de raza negra que en los de raza blanca, en los asiáticos y en los hispanoamericanos. Y bueno, en los Estados Unidos la hipertensión representó más muertes por enfermedad cardiovascular que cualquier otro factor de riesgo modificable para enfermedad cardiovascular y fue superada solo por el tabaquismo como causa evitable de muerte por cualquier motivo. De tal manera que podemos darnos cuenta de la gran importancia que tiene la hipertensión arterial. Por último, en relación a los datos de epidemiología de la hipertensión, es importante tener en cuenta que existen otros factores de riesgo modificables para enfermedad cardiovascular que son comunes entre los adultos con hipertensión, entre los cuales se encuentran las dislipidemias con aumento del colesterol total y el colesterol LDL o disminución del colesterol HDL. Teniendo en cuenta que el colesterol LDL es lo que se conoce coloquialmente como colesterol malo, ya que las lipoproteínas de baja densidad se encargan del transporte de colesterol hacia los tejidos periféricos, incluyendo las placas ateroscleróticas, de tal manera que niveles elevados de colesterol LDL en sangre se asocian con un incremento en el riesgo del desarrollo de aterosclerosis, mientras que el colesterol HDL es lo que se conoce coloquialmente como colesterol bueno, ya que las lipoproteínas de alta densidad se encargan del transporte de colesterol desde los tejidos periféricos, incluyendo las placas ateroscleróticas, hacia el hígado, donde va a ser eliminado el colesterol a través de la bilis hacia el intestino delgado y de ahí a través de la defecación. De tal manera que niveles bajos de colesterol HDL en sangre se asocian con un incremento en el riesgo del desarrollo de aterosclerosis. También la diabetes mellitus, que es una enfermedad en la cual encontramos niveles elevados de glucosa en sangre o de la glucemia de manera crónica, termina por generar daño en el aparato cardiovascular, produciendo micro y macroangiopatías. También las sustancias tóxicas que se encuentran en el humo del tabaco, así como la obesidad, el sobrepeso, la inactividad física y una dieta no saludable son factores de riesgo para el desarrollo de enfermedad cardiovascular. Y aquí es importante tener en cuenta el hecho de que uno no puede determinar con una certeza del 100% quién va a padecer algún evento cardiovascular, como por ejemplo un infarto o un miocardio o un accidente cerebrovascular isquémico. Sin embargo, lo que sí podemos realizar es una estimación de lo que sería el riesgo, la probabilidad que tiene un paciente de padecer enfermedad cardiovascular, ya que mientras más factores de riesgo tenga un paciente, mayor va a ser la probabilidad de que desarrolle esta. Así pues, por ejemplo, un paciente con una hipertensión controlada tiene menor riesgo cardiovascular que un paciente que tenga hipertensión
no controlada, aparte de que tiene hipercolesterolemia, diabetes mellitus, es fumador, es obeso, no realiza actividad física y tiene una dieta no saludable. Este último paciente tiene un riesgo cardiovascular muy elevado y es muy probable que en un futuro vaya a desarrollar algún evento cardiovascular. De tal manera que es indispensable para todo médico identificar estos factores de riesgo porque son modificables y si los tratamos podemos reducir el riesgo global que tiene el paciente entonces en el futuro de desarrollar una enfermedad cardiovascular. Entonces, con eso pues concluiríamos en lo que sería la epidemiología de la hipertensión. Entonces ahora pasaremos a hablar sobre lo que sería la patogenia de la hipertensión arterial, comenzando con la regulación de la presión arterial. Entonces, comenzando con la regulación de la presión arterial, la presión arterial siempre debe de mantenerse dentro de un estrecho intervalo a fin de prevenir consecuencias indeseables, ¿no? Siempre debe mantenerse dentro de este intervalo normal, ya que disminuciones de la presión arterial por debajo de los niveles normales, lo cual se le considera como una hipotensión, termina por producir una hipoperfusión de los órganos que puede ocasionar una disfunción tisular o muerte. Y por el otro lado, si se eleva la presión arterial por encima de los niveles normales, lo cual se conoce como una hipertensión, esto es una causa potencial de daño orgánico y uno de los principales factores de riesgo para el desarrollo de aterosclerosis. La presión arterial está determinada por dos factores principalmente, que son el gasto cardíaco y la resistencia periférica total, de tal manera que la fórmula para determinar la presión arterial es igual al gasto cardíaco por la resistencia periférica total. Así pues, todos factores que aumenten el gasto cardíaco y aumenten la resistencia periférica total van a terminar por aumentar la presión arterial, y todo aquello que disminuya el gasto cardíaco y disminuya la resistencia periférica total va a terminar por disminuir la presión arterial. Comenzando entonces con analizando pues, estos factores determinantes, primero que nada el gasto cardíaco. El gasto cardíaco es el volumen de sangre que expulsa el ventrículo izquierdo hacia la aorta en cada minuto. En promedio es alrededor de 5 litros por minuto, pero este puede aumentar y puede disminuir. Y el gasto cardíaco va a depender de lo que sería el volumen sistólico, que es el volumen de sangre que expulsa el ventrículo izquierdo hacia la aorta con cada latido, y la frecuencia cardíaca, que pues sería la cantidad de latidos que realiza el corazón por minuto, ¿no? Y se expresa en latidos por minuto. Siempre que aumente el volumen sistólico y aumente la frecuencia cardíaca, va a aumentar el gasto cardíaco. A su vez, el volumen sistólico está determinado principalmente por la presión de llenado. La presión de llenado nos habla sobre qué tan lleno está el sistema cardiovascular o cuál es el volumen sanguíneo que ocupa el sistema cardiovascular, ya que siempre que aumente la presión de llenado, pues va a aumentar el retorno venoso y con esto aumentaría lo que sería el gasto cardíaco. Y a su vez la presión de llenado está regulada a través de la homeostasia del sodio, que influye sobre la volemia, ¿no? Y otro factor que también influye sobre lo que sería el volumen sistólico es la contractilidad cardíaca o la fuerza con la que se contrae el corazón. Siempre que el corazón se contraiga con una mayor fuerza, va a expulsar una mayor cantidad de sangre o va a aumentar el volumen sistólico. Y si el corazón se contrae de una forma débil, pues va a disminuir lo que sería el volumen sistólico. Y bueno, tanto la contractilidad cardíaca como la frecuencia cardíaca se regulan ambas por el sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso simpático aumenta la contractilidad cardíaca y la frecuencia cardíaca, así aumentando lo que sería el gasto cardíaco, y por el otro lado el sistema nervioso parasimpático disminuye la fuerza de contracción así como la frecuencia cardíaca, de tal manera que disminuye lo que sería el gasto cardíaco. Además de que el retorno venoso también influye en estos dos factores, ya que cuando aumenta el retorno venoso hay una mayor distensión de lo que serían las fibras cardíacas, y esto en el caso de la contractilidad cardíaca permite un mejor acomodo de lo que serían los filamentos de actina y miosina, y esto permite una contracción con una mayor fuerza en lo que se conoce como el mecanismo de Frank Starling, y además la distensión directa de la aurícula derecha aumenta de manera directa lo que sería la frecuencia cardíaca.
Y bueno, por el otro lado, ya hablando sobre la resistencia periférica total o la resistencia que genera los vasos sanguíneos al flujo de la sangre, esta está regulada predominantemente a nivel de las arteriolas, que son los vasos de mayor resistencia. Y esto a su vez está regulado por estímulos neurales, así como hormonales. El tono vascular refleja un equilibrio entre sustancias vasoconstrictoras como la angiotensina 2, las catecolaminas y la endotelina, que aumentan la contracción de las arteriolas, y por el otro lado tenemos sustancias vasodilatadoras como las cininas, las prostaglandinas y el óxido nítrico que vasodilatan. También los vasos de resistencia muestran una autorregulación en virtud de la cual el flujo sanguíneo aumentado induce una vasoconstricción a fin de proteger los tejidos de la hiperperfusión. Y a su vez también la presión arterial es ajustada por el pH y la hipoxia para adecuarse a las demandas metabólicas locales, ya que un tejido en el cual aumenta el metabolismo, pues hay disminución en los niveles de oxígeno y en los niveles de pH, y esto termina por producir vasodilatación para aumentar el flujo y así se disminuye la resistencia periférica, ¿no? Y bueno, ahora sí, de manera de conclusión, de esta manera la presión arterial elevada en la hipertensión depende ya sea de un aumento en el gasto cardíaco, un aumento en la resistencia periférica total o ambos factores. Y además los fármacos antihipertensivos reducen la presión arterial también al reducir ya sea el gasto cardíaco o la resistencia periférica total. Y bueno, la regulación de la presión arterial está dada principalmente por dos sistemas que van a estar influyendo en estos dos determinantes de la presión arterial, que son el gasto cardíaco y la resistencia periférica total. Estos incluyen al sistema nervioso autónomo y al sistema renina-angiotensina. Entonces hablaremos de cada uno de ellos. Vamos a comenzar entonces hablando del sistema nervioso autónomo, comenzando con los efectos que tiene sobre el sistema cardiovascular las dos divisiones principales del sistema nervioso autónomo, que son el sistema nervioso simpático y parasimpático. Los sistemas nerviosos simpático y parasimpático, que forman parte del sistema nervioso autónomo, tienen efectos que son contrarios sobre el sistema cardiovascular. En el caso de lo que es el sistema nervioso simpático, este es un sistema que actúa mediante la liberación directa de noradrenalina desde lo que serían las fibras simpáticas postganglionares hacia el tejido efector y mediante la liberación, en este caso indirecta, de adrenalina y noradrenalina desde la médula suprarrenal, que secreta preferentemente adrenalina en un 80% y noradrenalina en un 20%. Y estas catecolaminas pues van a llegar a lo que serían los tejidos efectores a través de la circulación. Tanto la adrenalina como la noradrenalina llevan a cabo sus efectos mediante su interacción con receptores adrenérgicos, los cuales se han dividido según sus características fisiológicas y farmacológicas en dos tipos principales que incluyen a los receptores alfa y los receptores beta adrenérgicos. Los receptores alfa son ocupados y activados con mayor avidez por la noradrenalina que por la adrenalina, y la situación contraria es válida en el caso de los receptores beta, los cuales son ocupados y activados con mayor avidez por la adrenalina que por la noradrenalina. A su vez, estos receptores se han subclasificado aún más en receptores alfa 1 y alfa 2 en el caso de los receptores alfa, y receptores beta 1 y beta 2 en el caso de los receptores beta. Entonces, en el caso de los receptores alfa 1, estos están situados en el músculo liso vascular y desencadenan vasoconstricción. Existen un grupo de medicamentos que forman parte de los agentes simpaticolíticos, que son los alfa 1 bloqueadores, que actúan como antagonistas de estos receptores, causando vasodilatación y disminución de la resistencia periférica total, lo cual disminuye la presión arterial. En el caso de los receptores alfa 2, estos están situados en las membranas presinápticas de terminaciones nerviosas que sintetizan noradrenalina, y cuando son activados por catecolaminas actúan como controladores de retroalimentación negativa que inhiben la mayor liberación de noradrenalina. Los agentes simpaticolíticos de acción central son un grupo de antihipertensivos que forman parte de los agentes simpaticolíticos, estos actúan a lo que sería el nivel del tronco encefálico en el sistema nervioso central como agonistas de los receptores
alfa 2 adrenérgicos presinápticos para producir la inhibición de los centros vasomotores simpáticos, disminuyendo lo que sería el flujo de salida simpático hacia la periferia y reduciendo así lo que sería la presión arterial. Y en el caso de lo que serían pues los receptores beta 1 están situados en el músculo cardíaco, donde estimulan la frecuencia cardíaca y la fuerza de contracción, así como también en las células yuxtaglomerulares, donde estimulan la secreción de renina. Así pues, un grupo de medicamentos dentro de los agentes simpaticolíticos, que son los beta bloqueadores, actúan como antagonistas de estos receptores, que son los receptores beta 1, disminuyendo lo que sería la frecuencia cardíaca y la fuerza de contracción cardíaca, así como la secreción de renina, lo cual lleva a una reducción de la presión arterial. Y en el caso de los receptores beta 2, estos están situados en lo que sería el músculo liso vascular y son receptores que, a diferencia de los receptores alfa 1, van a desencadenar vasodilatación. Entonces, aquí podemos hacer una revisión de los 3 grupos de medicamentos que pertenecen a los agentes simpaticolíticos, que son medicamentos antihipertensivos. Entre ellos hablamos de los alfa bloqueadores, que reducen la presión arterial al bloquear los receptores alfa 1, lo cual produce vasodilatación y así disminuye la presión arterial. También hablamos de lo que eran los beta bloqueadores, que reducen la presión arterial al bloquear los receptores beta 1, lo cual disminuye la frecuencia cardíaca y la fuerza de contracción, así como la secreción de renina. Y los agentes simpaticolíticos de acción central, que actúan como agonistas alfa 2 adrenérgicos a nivel central, reduciendo lo que sería el flujo de salida simpático hacia la periferia y así disminuyen la presión arterial. Y bueno, en el caso de lo que sería el sistema nervioso parasimpático, este es un sistema que actúa mediante la liberación directa de acetilcolina desde fibras parasimpáticas postganglionares hacia el tejido efector. La acetilcolina lleva a cabo sus efectos en el sistema cardiovascular mediante su interacción con receptores colinérgicos. En este caso hay 2 tipos de receptores colinérgicos. Tenemos por un lado los nicotínicos, que se expresan a nivel preganglionar, y los muscarínicos, que se expresan a nivel postganglionar, a nivel del tejido efector. Entonces, esta acetilcolina actúa sobre los receptores colinérgicos muscarínicos que se expresan en el músculo cardíaco y reducen así lo que sería la frecuencia cardíaca y la fuerza de contracción cardíaca. Aquí tenemos un resumen de lo que serían los efectos o acciones tanto del sistema nervioso simpático como parasimpático sobre el sistema cardiovascular. Enfocándonos primero en lo que es el corazón, el sistema nervioso simpático actúa sobre mediante la estimulación de receptores beta 1 adrenérgicos que se expresan pues en el corazón, lo cual aumenta la frecuencia cardíaca y la fuerza de contracción, aumentando así lo que sería el gasto cardíaco. Por el otro lado, el sistema nervioso parasimpático actúa mediante la estimulación de receptores colinérgicos muscarínicos expresados en el corazón, lo cual disminuye la frecuencia cardíaca y la fuerza de contracción, disminuyendo así lo que sería el gasto cardíaco. Ahora, si nos enfocamos a lo que son los vasos sanguíneos, todos los vasos sanguíneos, con excepción de los capilares, poseen músculo liso en sus paredes, lo cual permite controlar la vasoconstricción y la vasodilatación de estos. Entonces, la regulación de esta vasoconstricción o vasodilatación está totalmente por el sistema nervioso simpático. El sistema nervioso parasimpático no actúa sobre los vasos sanguíneos. Entonces, el sistema nervioso simpático, al estimular receptores alfa 1, produce vasoconstricción y al estimular receptores beta 2, produce vasodilatación. Y por último, decíamos que el sistema nervioso simpático, al estimular receptores beta 1 en las células yuxtaglomerulares, provoca un aumento en la secreción de renina. Y todas estas acciones, tanto el sistema nervioso simpático como parasimpático, están reguladas por un centro que se encuentra en el tercio inferior de la protuberancia y el bulbo raquídeo a nivel del tronco encefálico, que es el centro vasomotor. Y como mencionamos, en este centro vasomotor se expresan receptores alfa 2 que, al ser estimulados, disminuye el flujo de salida simpático hacia la periferia. Entonces, ahora también, de manera resumida, podemos ver los sitios donde actúan los agentes simpaticolíticos.
comenzando con los alfa bloqueadores, que actúan antagonizando a los receptores alfa 1, lo cual produce vasodilatación. Los beta bloqueadores, que actúan en los receptores beta 1, antagonizándolos tanto en el corazón, disminuyendo así la frecuencia cardíaca y la fuerza de contracción, así como en las células yuxtaglomerulares, lo cual disminuye la secreción de renina. Y por último, los agentes simpaticolíticos de acción central, que actúan como agonistas de los receptores alfa 2, disminuyendo el flujo de salida simpático hacia la periferia. Todas estas acciones pues, van a terminar disminuyendo la presión arterial. Entonces, enfocándonos ahora en lo que sería el estudio de este centro vasomotor que se encarga de la regulación de la actividad del sistema nervioso autónomo sobre el sistema cardiovascular, este centro se encuentra situado de manera bilateral en la formación reticular del bulbo raquídeo o médula oblongada y el tercio inferior de la protuberancia o puente en lo que sería el tronco encefálico, ¿no? Este centro se compone para el control cardíaco de una zona cardioaceleradora que se encuentra situada en lo que sería la parte lateral de la formación reticular del bulbo raquídeo, y esta zona se va a encargar de excitar a las fibras simpáticas preganglionares en las astas grises laterales de T1 o T4, las cuales van a ir a estimular a las fibras simpáticas postganglionares en la cadena simpática, que como tal son las fibras que llegan al corazón, donde van a estimular el aumento en la frecuencia cardíaca y la fuerza de contracción cardíaca. Y por el otro lado tenemos una zona cardioinhibidora que se encuentra situada en la parte medial de la formación reticular del bulbo raquídeo, y esta zona se va a encargar de excitar a las fibras parasimpáticas preganglionares en el núcleo dorsal del nervio vago, que van a acompañar al nervio vago en su camino, dando ramas que van a estimular a las fibras parasimpáticas postganglionares que se van a encontrar en este caso en lo que sería el plexo cardíaco y las paredes de las aurículas, y en este caso estas fibras postganglionares son las que van a estimular como tal el corazón para disminuir la frecuencia cardíaca y la fuerza de contracción cardíaca. En el caso del control vascular vamos a tener una zona vasoconstrictora que se encuentra situada de manera bilateral en las porciones laterales de la formación reticular del bulbo raquídeo en su parte superior. Y esta zona se va a encargar de excitar a las fibras simpáticas preganglionares de T1 a L2, las cuales a su vez van a salir a hacer sinapsis con las fibras postganglionares en la cadena simpática, que van a acompañar a los nervios periféricos para inervación a los vasos sanguíneos y así producir vasoconstricción, manteniendo siempre un tono vasomotor. Y también tenemos una zona vasodilatadora, la cual se encuentra situada bilateralmente en lo que sería la porción inferior del bulbo raquídeo, y esta zona se va a proyectar hacia la zona vasoconstrictora, a la cual inhibe para producir vasodilatación. A su vez tenemos una parte aferente que es el núcleo del tracto solitario, el cual recibe información aferente visceral general sobre la presión arterial a través de los nervios glosofaringio y vago, que son correspondientemente el 9º y 10º par craneal, con lo cual envían señales de control hacia las otras zonas del centro vasomotor. Por último, en relación a lo que sería la regulación de la presión arterial mediante el sistema nervioso autónomo, debemos hablar de lo que es el reflejo vasoreceptor. Los vasoreceptores actúan al cambiar la actividad del sistema nervioso simpático y parasimpático y van a ser responsables de la regulación rápida momento a momento de la presión arterial. Vamos a analizar este diagrama enfocándonos primero aquí a lo que sería la bifurcación de la carótida común en la carótida externa y la carótida interna. En el inicio de lo que es la carótida interna, que da irrigación al encéfalo, encontramos esta pequeña dilatación que se conoce como seno carotidio, en el cual vamos a encontrar muchas neuronas que son sensibles a la presión y son denominados vasoreceptores. Y a su vez también vamos a encontrar de estas neuronas sensibles a la presión o vasoreceptores en lo que es el callado aórtico. Y estos se denominan vasoreceptores aórticos. Entonces, estos vasoreceptores que son sensibles pues, a los cambios en la presión, conforme comienza a aumentar los niveles de presión arterial,
comienzan a enviar mayor cantidad de impulsos hacia el centro vasomotor, y cuando disminuye la presión arterial envían menos impulsos al centro vasomotor. Entonces, ante una disminución de la presión arterial, el seno carotidio a través del nervio glosofaringeo y los vasoreceptores aórticos a través del nervio vago envían pues menos impulsos a lo que sería el núcleo del tracto solitario en el centro vasomotor, y este núcleo del tracto solitario va a estimular como tal a lo que sería la zona cardioaceleradora y se inhibe la zona cardioinhibidora, de tal manera que pues va a aumentar la frecuencia cardíaca y la fuerza de contracción del corazón al aumentarse la actividad simpática y disminuirse la actividad parasimpática en el corazón. Y por el otro lado se va a estimular lo que sería la zona vasoconstrictora y se inhibe la zona vasodilatadora, de tal manera que aumenta la actividad simpática hacia los vasos sanguíneos, produciendo vasoconstricción. De esa manera se aumenta tanto el gasto cardíaco así como la resistencia periférica total, y esto termina por elevar la presión arterial. Entonces, así se atenúa una disminución de una presión arterial de manera rápida a el aumento de la presión arterial. Por último, en relación a los mecanismos de regulación de la presión arterial, estaremos hablando del sistema renina-angiotensina, el cual es un sistema que se encarga de elevar la presión arterial ante una disminución de esta a través de toda una serie de reacciones, comenzando con una disminución en la presión arterial que provoca un aumento en la secreción de renina por las células yuxtaglomerulares que se encuentran en la arteriola aferente del glomérulo. Esto sucede a través de diferentes mecanismos, entre ellos una disminución de la presión arterial produce una disminución en la presión hidrostática glomerular y la filtración glomerular, lo cual disminuye la cantidad de cloruro de sodio que llega a la mácula densa, y esto, la mácula densa a su vez estimula las células yuxtaglomerulares para aumentar la secreción de renina. Por otro lado, también la disminución de la presión arterial disminuye la presión dentro de la arteriola renal aferente, lo cual va a estimular directamente a las células yuxtaglomerulares para secretar renina. Y por último, una disminución de la presión arterial también estimula lo que sería el sistema nervioso simpático, que actúa sobre los receptores beta 1 adrenérgicos en las células yuxtaglomerulares para aumentar la secreción de renina. Además de que también disminuciones de los niveles de angiotensina 2 aumentan la secreción de renina. Ahora, la renina es una enzima que al llegar a la circulación sanguínea se va a encontrar con esta proteína que es secretada por el hígado, que es el angiotensinógeno. Y lo que va a hacer la renina es que convierte el angiotensinógeno en angiotensina 1. Y la angiotensina 1 va a viajar a través de la circulación y se va a encontrar con esta enzima, que es la enzima convertidora de angiotensina, la cual es expresada por las células endoteliales de los capilares pulmonares. Y la enzima convertidora de angiotensina, o la ECA, lo que va a hacer es que, como su propio nombre lo dice, convierte la angiotensina 1 en angiotensina 2, además de que se encarga de la degradación de la bradicinina en péptidos inactivos. Entonces, la angiotensina 2 como tal va a llevar a cabo el aumento en la presión arterial a través de su interacción con el receptor de angiotensina 2 tipo 1, lo cual va a producir vasoconstricción, y esta vasoconstricción aumenta la resistencia periférica total, lo cual aumenta la presión arterial. Y por otro lado, también la angiotensina 2, a través de su interacción con este receptor, va a aumentar la reabsorción de cloruro de sodio y de agua por el riñón, y este aumento en la reabsorción de agua va a aumentar lo que es el volumen sanguíneo y la presión media de llenado sistémico, lo cual aumenta el retorno venoso al corazón y aumenta el gasto cardíaco, y así se aumenta la presión arterial. Entonces, este aumento en la reabsorción de cloruro de sodio y de agua por el riñón, estimulado por la angiotensina 2, se debe tanto a un efecto indirecto como un efecto directo de la angiotensina 2. El efecto indirecto consiste en que la angiotensina 2 estimula la secreción de aldosterona por la corteza suprarrenal, y la aldosterona es una hormona que va a actuar a nivel de las células principales que se encuentran en la porción final del túbulo distal y el conducto colector cortical sobre un receptor que se encuentra en el citoplasma, que es el receptor mineralocorticoide. Lo que hace la aldosterona es que se une a este receptor, y al unirse el complejo aldosterona receptor
ingresan al núcleo y estimulan la transcripción de proteínas inducidas por la aldosterona, que incluyen a la bomba de sodio-potasio en la membrana vasolateral y al canal de sodio epitelial en la membrana luminal. Y esto va a terminar por el estimular el intercambio de sodio por potasio. Entonces aumenta la reabsorción de sodio, lo cual también al generar presión osmótica va a aumentar la reabsorción de agua y también va a aumentar la secreción de potasio, lo cual disminuye los niveles de potasio. Y el aumento también de potasio en la luz tubular va a estimular el intercambio de potasio por ion hidrógeno en las células intercaladas, disminuyendo también los niveles de ion hidrógeno. Por otro lado, el efecto directo que tiene la angiotensina 2 para la reabsorción de cloruro de sodio y de agua se encuentra en que la angiotensina 2 va a estimular las arteriolas eferentes del glomérulo su vasoconstricción, lo cual va a llevar a una disminución de la presión hidrostática y aumento de la presión coloidosmótica de los capilares peritubulares, y esto va a aumentar la reabsorción de cloruro de sodio y de agua. Y a su vez también la angiotensina 2 va a actuar sobre las células epiteliales tubulares en toda la nefrona en sus receptores, estimulando en la membrana vasolateral a la bomba de sodio-potasio y al intercambio, al cotransporte de bicarbonato sodio. Y por otro lado, en la membrana luminal estimula el intercambio de sodio por ion hidrógeno. Y esto va a llevar a un aumento lo que sería la reabsorción de cloruro de sodio y agua, y va a disminuir los niveles de ion hidrógeno al estimular su secreción. Y bueno, con esto ya terminamos lo que sería la revisión de este sistema, y hay numerosos agentes antihipertensivos que van a actuar sobre este sistema. Entre ellos encontramos a los principales, que son los inhibidores del sistema renina-angiotensina, de los cuales existen 3 tipos, pero los 3 tipos de inhibidores de este sistema van a tener sus acciones al reducir las acciones de la angiotensina 2 sobre su receptor, lo cual disminuye la presión arterial. Dentro de estos medicamentos tenemos a los inhibidores directos de la renina, dentro de los cuales únicamente está disponible el alisquiren, el cual al inhibir a la renina, pues inhibe lo que sería la conversión de angiotensinógeno a angiotensina 1, lo cual a su vez disminuye también la conversión de angiotensina 1 a angiotensina 2, y así se disminuye la presión arterial. Por otro lado, tenemos a otro grupo de medicamentos más comúnmente utilizados, que son los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, que se abrevia como IECAS. Y estos medicamentos lo que hacen es que inhiben a la enzima convertidora de angiotensina, disminuyendo así la conversión de angiotensina 1 a angiotensina 2, disminuyendo pues la presión arterial. Y por otro lado, también disminuyen lo que sería la degradación de bradicinina a péptidos inactivos, llevando a una acumulación de bradicinina, lo cual puede provocar la aparición de 2 efectos adversos que se asocian a estos medicamentos, que son la tos seca y el angiodema. Y por otro lado tenemos a los antagonistas del receptor de angiotensina 2, que se abrevian como ARA2, que lo que hacen es que antagonizan la acción de la angiotensina 2 sobre su receptor de angiotensina 2 tipo 1, o el receptor AT1. Y esos son todos los inhibidores del sistema de renina-angiotensina que están disponibles. Además existen otros medicamentos como los beta bloqueadores que ya mencionamos previamente, que inhiben, bloquean a los receptores beta 1 en las células yuxtaglomerulares, disminuyendo la secreción de renina. Y por otro lado también tenemos a los diuréticos, ahorradores de potasio, entre los cuales encontramos a los antagonistas de la aldosterona, que lo que hacen es que antagonizan al receptor mineralocorticoide, pues bloqueando las acciones de la aldosterona. Por otro lado tenemos a los inhibidores de los canales de sodio epitelial, que lo que hacen es que bloquean a lo que sería el canal de sodio epitelial. Así estos medicamentos disminuyen lo que sería el intercambio de sodio por potasio, entonces en este caso disminuyendo la reabsorción de cloruro de sodio y de agua, y aumentando pues los niveles de potasio, por eso se conocen como diuréticos ahorradores de potasio.
Ahora vamos a hablar sobre la etiología de la hipertensión arterial. Entonces, la hipertensión arterial se clasifica, según su etiología, en dos tipos. Tenemos por un lado a la hipertensión primaria, que antes era conocida como hipertensión esencial, que es el tipo de hipertensión más frecuente, presentándose en alrededor del 85% de los casos de hipertensión. Y este tipo de hipertensión se va a caracterizar porque la causa de la elevación de la presión arterial o de la hipertensión no es conocida o no está documentada. Mientras que por el otro lado, en la hipertensión secundaria, que es mucho menos frecuente que la hipertensión primaria, presentándose en alrededor del 15% de los casos de hipertensión, en este caso la causa o la etiología de la hipertensión es conocida de tal manera que la hipertensión es secundaria a esta causa. Por ejemplo, una hipertensión secundaria a un aldosteronismo primario o un feocromocitoma o paranganglioma, una hipertensión renovascular o muchísimas causas que estaremos discutiendo posteriormente. Entonces vamos a enfocarnos primero al estudio de la hipertensión primaria, que como decíamos es el tipo de hipertensión más frecuente, presentándose en el 85% de los casos. Este tipo de hipertensión, como decíamos, se desconoce su causa, sin embargo, es probable que la hipertensión primaria sea un trastorno multifactorial, consecuencia de los efectos acumulados de múltiples polimorfismos genéticos y de la interacción de factores ambientales. Es decir, en un paciente que tiene una predisposición genética, la exposición a factores ambientales termina por elevar la presión arterial. Entonces, enfocándonos primero a lo que sería la predisposición genética, la hipertensión primaria es un trastorno poligénico complejo en la cual las variaciones de la presión arterial pueden ser consecuencia de efectos acumulados de polimorfismos en diversos genes. En la hipertensión secundaria hay causas de hipertensión monogénicas en las cuales la mutación en un solo gen explica todo la hipertensión como tal. En la hipertensión primaria, más bien no es un solo gen el que está afectado, sino que son muchos polimorfismos en diversos genes cuyos efectos acumulados terminan por contribuir a la elevación de la presión arterial. Entonces, por ejemplo, las variantes de la secuencia en los genes de los receptores de angiotensinógeno y angiotensina se han asociado a hipertensión en algunos estudios. Y así hay muchos genes. Entonces, por el otro lado, dentro de los factores de riesgo ambientales que contribuyen a la elevación de la presión arterial, encontramos el sobrepeso y la obesidad, el alto consumo de sal, el bajo consumo de potasio, el alto consumo de alcohol, la inactividad física, el consumo de tabaco y el estrés. Todos estos factores de riesgo contribuyen a una elevación de la presión arterial. Ahora, uno, en materia de prevención de la hipertensión arterial, pues no puede evitar una predisposición genética, ¿no? Eso es algo que es heredado y pues no podemos interferir en nuestros propios genes. Sin embargo, sí que podemos actuar sobre los factores de riesgo ambientales, de tal manera que medidas de prevención de la hipertensión arterial sería pues si eres un paciente con sobrepeso u obesidad, hay que alcanzar un IMC normal, hay que bajar el consumo de sal, aumentar el consumo de potasio, disminuir el consumo de alcohol, realizar actividad física, no consumir tabaco y en la medida posible evitar niveles altos de estrés. Y bueno, por el otro lado, enfocándonos ahora a la hipertensión secundaria, como decíamos, es mucho menos frecuente que la hipertensión primaria, en alrededor de los 15% de los casos de hipertensión. Y en estos casos, los pacientes con hipertensión secundaria, una causa específica de hipertensión se puede identificar. Y en este caso, si la causa específica de hipertensión puede diagnosticarse y tratarse correctamente, los pacientes con hipertensión secundaria pueden llegar a lograr una cura, a diferencia de la hipertensión primaria, que es una enfermedad crónica que el paciente va a padecer de por vida. A veces los pacientes con hipertensión secundaria pueden llegar a curarse si se trata la causa, o en dado caso de no curarse, tratar la causa puede mejorar notablemente el control de la presión arterial. Entonces ahora vamos a pasar a revisar cada una de las causas secundarias de hipertensión arterial.
Vamos a hacer entonces ahora una revisión de esta tabla en la cual resumimos las causas secundarias de hipertensión arterial. En esta tabla estaremos revisando cuáles son las causas secundarias de hipertensión arterial, cuál es la prevalencia de estas causas en los pacientes con hipertensión secundaria, cuáles son las indicaciones clínicas y los datos de exploración física que nos hacen pensar o sospechar en estas causas, cuáles son las pruebas de cribado para la detección de estas causas secundarias de hipertensión y cuáles son pruebas adicionales o confirmatorias para el diagnóstico de estas causas. Entonces vamos a comenzar revisando las causas más comunes de hipertensión secundaria. Entre ellas tenemos por un lado a las enfermedades del parénquima renal que se presentan con una prevalencia del 1 al 2%. Dentro de las indicaciones clínicas que nos podrían hacer sospechar en enfermedades del parénquima renal como causa secundaria de hipertensión encontramos a la infección de vías urinarias, la obstrucción o hematuria, que es la presencia de sangre en la orina, frecuencia urinaria y nicturia, que es la frecuencia urinaria durante la noche, el abuso de analgésicos, antecedentes familiares de enfermedad poliquística renal, creatinina sérica elevada o un examen general de orina o ego anormal. Dentro de los datos de exploración física que nos podrían hacer sospechar de esta causa de hipertensión secundaria encontramos una masa abdominal que nos podría hacer sospechar de una enfermedad poliquística renal y también la palidez de la piel. Dentro de las pruebas de cribado pues tenemos una prueba, un estudio de imagen que es la ecografía renal que nos permitiría ver pues la morfología del riñón y detectar anormalidades. Y las pruebas adicionales o confirmatorias pues van a ir enfocadas a evaluar la causa de la enfermedad renal. Por otro lado, otra causa común de hipertensión secundaria es la hipertensión renovascular. En esta, la estenosis de la arteria renal provoca una disminución del flujo y de la presión en la arteriola aferente, que como veíamos cuando estábamos revisando el sistema renina-angiotensina, esto es un estímulo para la secreción de renina por las células yuxtaglomerulares, y este aumento en la secreción de renina pues va a aumentar la presión arterial mediante la estimulación del sistema renina-angiotensina, que ya veíamos previamente cómo este sistema eleva la presión arterial. Entonces, la enfermedad aterosclerótica es con mucho la causa más común de estenosis de la arteria renal, representando el 90% de los casos de hipertensión renovascular. Mientras que la enfermedad no aterosclerótica, de los cuales la displasia fibromuscular es la más común, pues esta es mucho menos prevalente y tiende a ocurrir en pacientes más jóvenes y saludables. La hipertensión renovascular se va a presentar con una prevalencia del 5 al 34%. Dentro de las indicaciones clínicas de esta enfermedad encontramos una hipertensión resistente, una hipertensión de aparición abrupta que empeora o cada vez es más difícil de controlar, un edema pulmonar repentino aterosclerótico y una hipertensión de inicio temprano, especialmente en mujeres con, pues, que nos podría hablar de displasia fibromuscular. Dentro de los datos de exploración física encontramos pues soplo sistólico, diastólico, abdominal y pues el soplo sobre otras arterias, como por ejemplo la carótida, nos estaría hablando de que podría haber una enfermedad sistémica como la aterosclerosis o la displasia fibromuscular, que si está afectando estas arterias muy probablemente es la causa de la obstrucción pues a nivel de la arteria renal. Dentro de las pruebas de cribado encontramos estudios de imagen no invasivos como la ecografía Doppler renal, que nos permite ver los flujos de sangre, la angiografía por resonancia magnética y la tomografía computarizada abdominal. Todos estos estudios nos permitirían ver la estenosis a nivel de la arteria renal. Y dentro de las pruebas adicionales o confirmatorias encontramos la angiografía renal, que es un estudio invasivo en el cual se introduce un catéter usualmente por la arteria femoral y se llega a la aorta, donde se va a inyectar contraste a las arterias renales y se toman rayos X, que nos permite ver pues la estenosis por el contraste en las arterias. Y bueno, en relación al tratamiento, enfocándonos primero en la enfermedad aterosclerótica de las arterias renales, que es la forma más común,
La aterosclerosis es una enfermedad sistémica de tal manera que si hay presencia de aterosclerosis en las arterias renales, pues es muy probable que haya aterosclerosis en otras arterias, de tal manera que en estos pacientes con enfermedad aterosclerótica en las arterias renales, pues tienen una morbilidad y mortalidad cardiovascular aumentada. Como la causa de la hipertensión renovascular es una estenosis que obstruye el flujo a través de la arteria renal, podríamos pensar que la revascularización de la arteria renal mediante angioplastía o colocación de un stent pues sería el tratamiento adecuado en estos pacientes. Sin embargo, ningún ensayo controlado aleatorizado hasta la fecha ha demostrado una ventaja clínica de la revascularización de la arteria renal, ya sea con angioplastía o colocación de un stent, sobre el tratamiento médico. De tal manera que sobre la base del ensayo coral, que por sus siglas en inglés es el ensayo hace referencia a Cardiovascular Outcomes in Renal Atherosclerotic Lesions. Entonces, en este ensayo se vio que el tratamiento médico mejoraba pues lo que sería los resultados en el tratamiento. Entonces el enfoque médico que fue recomendado en este ensayo abarca el manejo óptimo de la hipertensión con un régimen antihipertensivo, el cual incluye a un inhibidor del sistema renina-angiotensina, además de la reducción del colesterol LDL con una estatina de alta intensidad, el cese del tabaquismo, la reducción de la hemoglobina glicada en pacientes con diabetes mellitus y también el tratamiento antiplaquetario. Como podemos darnos cuenta, el tratamiento va enfocado a tratar los factores de riesgo para el desarrollo de aterosclerosis para evitar pues, que las placas que ya están desarrolladas sigan creciendo, y el tratamiento antiplaquetario se da porque las placas ateroscleróticas, sobre todo las que son inestables, cuando se rompen forman trombos, y estos trombos suelen ser los que terminan por generar un infarto en los pacientes, ¿no? Entonces, el tratamiento antiplaquetario permite evitar la agregación plaquetaria en las placas y la formación de trombos. Ahora, también se puede considerar la revascularización para aquellos pacientes que no respondan al tratamiento médico y para quienes tienen enfermedad no aterosclerótica, por ejemplo, una arteritis de Takayasu en poblaciones asiáticas, una displasia fibromuscular en otras poblaciones que estaría generando aquí lo que es la estenosis. Otra causa común de hipertensión secundaria es el aldosteronismo primario, el cual se define como un grupo de trastornos en los que la producción de aldosterona es inapropiadamente alta para el estado de sodio, es relativamente autónoma de los principales reguladores de su secreción, que son la angiotensina 2 y el potasio, y no puede suprimirse con una carga de sodio. En aproximadamente el 50% de los pacientes que tienen aldosteronismo primario, este se debe a un aumento de la producción unilateral de la aldosterona, es decir, una sola glándula suprarrenal es la fuente de aldosterona. Esto generalmente está dado por un adenoma productor de aldosterona, o raras veces es ocasionado por una hiperplasia suprarrenal unilateral. En el 50% restante de los pacientes con aldosteronismo primario, este se debe a una hiperplasia suprarrenal bilateral, de tal manera que ambas glándulas suprarrenales son la fuente del incremento de la aldosterona. Entonces, este aumento de la producción de la aldosterona induce hipertensión. La aldosterona directamente causa daño cardiovascular y renal, estimula la retención de sodio, suprime la actividad de la renina plasmática, aumenta lo que sería la excreción de potasio, que pues si es prolongada y grave esta excreción, pues puede llevar a una hipopotasemia o una hipocalemia. La prevalencia del aldosteronismo primario en pacientes con hipertensión secundaria es del 8 al 20%. Las indicaciones clínicas de este trastorno incluyen una hipertensión resistente, una hipertensión con hipopotasemia, ya sea espontánea o inducida por diuréticos, una hipertensión y calambres o debilidad muscular,
hipertensión y apnea obstructiva del sueño y una hipertensión y antecedentes familiares de hipertensión de inicio temprano o accidente cerebrovascular a edad temprana. Dentro de los datos de exploración física encontramos el hallazgo de arritmias debido a la hipopotasemia, especialmente fibrilación auricular. Dentro de las pruebas de cribado encontramos que los individuos con aldosteronismo primario tienen concentraciones plasmáticas típicas de aldosterona mayores a 15 nanogramos por decilitro y niveles bajos de actividad plasmática de renina debido a la supresión de la secreción de esta, ¿no? Y pues vamos a encontrar un índice entre la concentración plasmática de aldosterona que cuando se reporta en nanogramos por decilitro y la actividad plasmática de la renina cuando se reporta en nanogramos por mililitro por hora, que es mayor a 20. Y lo que serían las pruebas, en este caso que confirmatorias, el diagnóstico de aldosteronismo primario requiere la confirmación mediante ya sea una prueba de supresión con solución salina intravenosa, una prueba de sobrecarga oral de sodio, y lo que veremos es que pues no se puede suprimir la secreción de aldosterona con pues estas cargas de sodio, ¿no? Ya que en la prueba de supresión con solución salina intravenosa vamos a encontrar niveles plasmáticos de aldosterona elevados, y en la prueba de sobrecarga oral de sodio encontraremos concentraciones en una orina de 24 horas de lo que es la aldosterona aún elevada. Y bueno, si confirmamos el diagnóstico ya con estas pruebas, en el caso del aldosteronismo primario, es necesario determinar si la producción de aldosterona es unilateral o si es bilateral. Entonces, para esto se indica una tomografía computerizada suprarrenal que nos permita ver por imagen ambas glándulas suprarrenales, o realizarse un muestreo de las venas suprarrenales para ver si la producción de aldosterona pues viene de una sola suprarrenal o si viene de ambas. Y esto tiene relevancia en la parte del tratamiento, ya que si se documenta una producción unilateral de aldosterona, se deriva al paciente para una suprarrenalectomía laparoscópica unilateral que mejora la presión arterial en prácticamente el 100% de los pacientes y da como resultado una curación completa de la hipertensión en aproximadamente el 50% de los pacientes. Pero si el paciente presenta un aumento bilateral de la secreción de aldosterona o tiene una fuente unilateral de producción excesiva de aldosterona pero no puede someterse a cirugía, el paciente se trata con antagonistas de la aldosterona que incluyen ya sea la pleronona o el espironolactona, y pues estos van a ser los agentes de elección para el tratamiento de la hipertensión. Y por último, en relación a lo que serían las causas secundarias de hipertensión más comunes, tenemos a la apnea obstructiva del sueño y la hipertensión inducida por drogas o alcohol. En el caso de la apnea obstructiva del sueño, debemos de tener en cuenta que a diferencia de la vía aérea inferior, en la cual hay cartílago en la tráquea, en los bronquios, que evita el colapso de esta, gran parte de la vía aérea superior, que está conformado por la faringe, es un tubo muscular que es totalmente colapsable. Entonces, en la apnea obstructiva del sueño lo que pasa es que es una afección crónica que es bastante común, que se caracteriza por el colapso recurrente de las vías respiratorias superiores durante el sueño, lo cual induce episodios intermitentes de apnea en los cuales cesa por completo la respiración, o de hipopnea en los cuales el flujo de aire hacia las vías inferiores y los alveolos pues disminuye notablemente, lo cual lleva a la producción de hipoxemia e interrupción del sueño. Entonces el paciente no puede dormir de manera adecuada. La apnea obstructiva del sueño es un factor de riesgo para el desarrollo de varias enfermedades cardiovasculares, entre las que encontramos la hipertensión, las enfermedades coronarias y cerebrovasculares, la insuficiencia cardíaca y la fibrilación auricular. Su prevalencia en los pacientes con hipertensión secundaria es del 25 al 50%. Las indicaciones clínicas de esta enfermedad incluyen una hipertensión resistente, la presencia de ronquidos durante el sueño, un sueño intermitente, pausas en la respiración durante el sueño que algún familiar o alguien que esté presente mientras el paciente está dormido lo presencia, y somnolencia diurna en lo que sería el paciente, ¿no?
Datos de exploración física que nos indican la presencia de esta enfermedad incluyen, nos aumentan más bien la sospecha de esta enfermedad, incluyen la obesidad, ya que la apnea obstructiva del sueño es mucho más común en los pacientes obesos, y también una clase 3 a 4 en la escala de Mayampati, que se realiza mediante la visualización de estructuras en lo que es la cavidad oral, y también una pérdida de la caída normal de la presión arterial nocturna. Dentro de lo que serían las pruebas de cribado encontramos el cuestionario de Berlín, que nos habla del riesgo que tiene un paciente de tener apnea obstructiva del sueño mediante una serie de preguntas. También está la escala de somnolencia de Epworth, que pues, evalúa lo que sería la somnolencia, y también la oximetría nocturna, que pues, nos mostraría una disminución en la saturación de oxígeno en lo que sería la noche. Y el diagnóstico o la confirmación del diagnóstico de una apnea obstructiva del sueño siempre va a realizarse mediante una polisomnografía, que es un estudio del sueño que se realiza en un laboratorio en el cual el paciente duerme, y se van a estar monitorizando diversos aspectos, entre ellos el flujo de aire a través de lo que sería la nariz. También se miden los movimientos del tórax para evaluar las respiraciones, se realiza un electroencefalograma, se mide la saturación de oxígeno y muchos otros parámetros. Y entonces mediante este estudio se observan los episodios de apnea o de hipopnea, y mediante eso se realiza el diagnóstico. Y el tratamiento de la apnea obstructiva del sueño consiste principalmente en la administración de presión positiva a las vías aéreas superiores mediante este dispositivo que es el CPAP, el cual al administrar de manera continua presión positiva, tanto durante la inhalación como la exhalación, evita el colapso de la vía aérea superior y permite pues evitar los episodios de apnea o de hipopnea. Por otro lado, y por último, en relación a las causas más comunes, tenemos a lo que sería la hipertensión inducida por drogas o alcohol, en el cual pues hay numerosas sustancias, incluyendo medicamentos recetados, medicamentos de venta libre, alcohol, drogas ilícitas, hierbas y sustancias alimenticias que pueden elevar la presión arterial. Entonces, cuando se detecten estas sustancias y sea posible, deben de reducirse o suspender los fármacos asociados con este aumento en la presión arterial, y se deben utilizar agentes alternativos. La prevalencia de esto es del 2 al 4% en los pacientes con hipertensión secundaria. Dentro de las sustancias, algunas que podemos encontrar que elevan la presión arterial incluyen antiácidos que contienen sodio, la cafeína, la nicotina, el alcohol, los antiinflamatorios no esteroideos como los AINES, los anticonceptivos orales, la ciclosporina o el tacrolimus, simpaticomiméticos, por ejemplo, que vienen descongestionantes o que se administran como anorexígenos para disminuir la ingesta de comida en el tratamiento de la obesidad, o para bajar de peso. También lo que es la cocaína, las anfetaminas y otras drogas ilícitas. Tenemos también agentes neuropsiquiátricos, agentes estimulantes de la eritropoiesis, abstinencia de clonidina y hierbas como la efedra. Entonces, dentro de la exploración física, algunos hallazgos que podemos encontrar que nos indican esto, se encuentra el temblor fino, la taquicardia y la sudoración cuando se consume cocaína, efedrina o inhibidores de la monoaminoxidasa o MAO, y dolor abdominal agudo en el caso de la cocaína. Dentro de las pruebas de cribado pues está el examen de detección de drogas en orina, que detecta drogas ilícitas, y pues la confirmación se realiza mediante la observación de una respuesta a la retirada de lo que sería el agente sospechoso. Ahora, con eso terminamos lo que serían las causas más comunes de hipertensión secundaria. Entonces ahora hablaremos sobre las causas poco frecuentes de hipertensión secundaria. Entre ellas encontramos al feocromocitoma o paraganglioma, que ambos son tumores secretores de catecolaminas. La diferencia está en su localización, ya que los feocromocitomas están situados en la médula suprarrenal,
mientras que los paragangliomas están situados en tejido paraganglionar extrasuprarrenal. La prevalencia de el feocromocitoma paraganglioma en pacientes con hipertensión secundaria es del 0.1 al 0.6%. Las indicaciones clínicas incluyen hipertensión resistente, hipertensión paroxística o crisis superpuesta hipertensión sostenida, ataques con labilidad de la presión arterial, cefalea, sudoración, palpitaciones, palidez y antecedentes familiares positivos de feocromocitoma y paraganglioma. Dentro de los hallazgos de exploración física encontramos que la neurofibromatosis se asocia con lo que es el feocromocitoma, el paraganglioma, entonces encontrar estigmas cutáneos de neurofibromatosis, como manchas, café con leche o neurofibromas, nos puede indicar la presencia de un feocromocitoma. Y también la hipotensión ortostática es otro hallazgo. Dentro de lo que serían las pruebas de cribado encontramos las metanefrinas fraccionadas en orina de 24 horas o metanefrinas plasmáticas. Las metanefrinas son metabolitos pues, de las catecolaminas. Entonces aquí estarían elevadas y pues se debe realizar una tomografía computarizada, resonancia magnética de abdomen y pelvis para intentar localizar el tumor. Y bueno, ahora el tratamiento en el caso de los tumores benignos, que representan el 90% de los feocromocitomas y paragangliomas, consiste en la extirpación quirúrgica, el cual es el tratamiento de elección. La operación suele siempre retrasarse hasta después de controlar la hipertensión con una combinación de alfa bloqueadores y beta bloqueadores, en general entre 20 y 40 miligramos de fenoxibenzamina, que es un alfa bloqueador, alfa 1 bloqueador, por vía oral 3 veces al día, y entre 20 y 40 miligramos de propranolol por vía oral 3 veces al día, intentando alcanzar una presión arterial menor a 130 sobre 80 milímetros de mercurio. En el caso de los tumores malignos, que representan alrededor del 10% de los feocromocitomas y paragangliomas, estos deben de tratarse con alfa bloqueadores y beta bloqueadores para tratar los síntomas. También la administración de yodo reactivo, más recientemente dotatato de lutecio 177, pueden ayudar a aliviar los síntomas en pacientes con enfermedad residual. La metirosina, que es un inhibidor de la tirosina hidroxilasa, se puede utilizar para disminuir la producción de catecolaminas en pacientes con presión arterial, que es difícil de controlar. La radioterapia puede reducir el dolor óseo debido a metástasis, y la quimioterapia pocas veces es eficaz, pero el régimen que se intenta con mayor frecuencia es la combinación de ciclofosfamida con vincristina y dacarbazina. También lo que es el síndrome de Cushing es considerada una causa infrecuente de hipertensión secundaria, y básicamente el síndrome de Cushing abarca un conjunto de trastornos clínicos que son causados por una exposición crónica al exceso de glucocorticoides de cualquier causa. Dentro de estas causas tenemos dos tipos de síndrome de Cushing. Tenemos el endógeno y el exógeno o iatrógeno. En el caso del síndrome de Cushing endógeno, la hiperfunción de la corteza suprarrenal provoca un exceso de cortisol, el cual puede ser dependiente de la ACTH, que es la hormona adrenocorticotropa o corticotropina, la cual es una hormona que normalmente es secretada por la adenohipófisis, y esta hormona va a estimular a la corteza suprarrenal para secretar cortisol. O también síndrome de Cushing endógeno puede ser independiente de la ACTH. Entonces, en el caso del síndrome de Cushing endógeno dependiente de ACTH, la fuente de ACTH puede ser o un adenoma hipofisiario corticotropo, a lo cual se le conoce como enfermedad de Cushing, o también la secreción de ACTH puede estar dada por un tumor no hipofisario, como un carcinoma microcítico de pulmón o un tumor carcinoide, a lo cual se le conoce como síndrome de secreción ectópica de ACTH, ya que pues, la ACTH normalmente se secreta por la hipófisis.
Y en el caso del síndrome de Cushing endógeno, independiente de ACTH, entre las causas encontramos un adenoma córtico suprarrenal o un carcinoma córtico suprarrenal, y dentro de causas poco frecuentes tenemos la hiperplasia suprarrenal macronodular y la enfermedad suprarrenal nodular pigmentada primaria. Y por el otro lado, en el caso de lo que sería el síndrome de Cushing exógeno, también denominado iatrógeno, ya que es causado por una iatrogenia o una acción médica, pues en este caso los glucocorticoides que son administrados de manera exógena, como la cortisona, la hidrocortisona, pues son antiinflamatorios muy comunes que a veces son utilizados de manera crónica para inducir inmunodepresión o para el tratamiento de diversas enfermedades inflamatorias. Y esto puede llegar a causar pues síndrome de Cushing exógeno, que de hecho es la forma más común de síndrome de Cushing. Y bueno, en lo que sería la prevalencia de esta causa en los pacientes con hipertensión secundaria es menor al 0.1%. Dentro de las indicaciones clínicas encontramos un aumento de peso rápido, especialmente con distribución central, debilidad de los músculos proximales, depresión, así como hiperglucemia. Dentro de lo que sería los hallazgos de exploración física encontramos a la obesidad central con una cara de luna llena con apariencia pletórica, además de obesidad troncal con panículos adiposos supraclavicular y nucal prominentes, a lo cual se denomina como una jiba de búfalo. Y también el hallazgo de estrías violáceas anchas de 1 centímetro e hirsutismo. En el caso de las pruebas de cribado encontramos la prueba de supresión con 1 miligramo de dexametasona administrado durante la noche, en la cual se miden posterior a esto los niveles de cortisol y van a estar aumentados. O la otra también, otras pruebas son la excreción de cortisol libre en orina de 24 horas y cortisol en saliva a la medianoche, lo cual también va a estar elevado. Y pues el tratamiento del síndrome de Cushing pues va a depender de la causa. Así pues, por ejemplo, en el caso del síndrome de Cushing exógeno o iatrógeno, el tratamiento pues consistiría en disminuir gradualmente y detener el uso de cualquier glucocorticoide. Y por el otro lado, en el caso del síndrome de Cushing exógeno, por ejemplo, el adenoma hipofisario corticotropo puede realizarse una resección quirúrgica mediante un abordaje transesfenoidal, o también, pues por ejemplo, en el caso del síndrome de secreción ectópica de ACTH, si se logra localizar el tumor fuera de la hipófisis que está secretando la ACTH, pues la extirpación quirúrgica podría, consiste en el tratamiento, y en dado caso de encontrarse, pues podrías darse un tratamiento farmacológico o realizarse una suprarrenalectomía bilateral. También, tanto el hipotiroidismo como el hipertiroidismo se consideran causas infrecuentes de hipertensión secundaria. En el caso del hipotiroidismo, es la deficiencia de hormonas tiroideas y puede ser tanto primario como secundario. En el caso del hipotiroidismo primario, se produce como resultado de una enfermedad tiroidea, es decir, el problema está a nivel de la glándula tiroides, y se va a caracterizar por un aumento de la TSH, que es la tirotropina u hormona estimulante de la tiroides. Esta hormona normalmente se secreta por la adenohipófisis para estimular a la glándula tiroides para la secreción de hormonas tiroideas que incluyen a la T3 y la T4. De tal manera que en este caso, al no haber una secreción adecuada de T3 y T4 por la glándula tiroides, no hay una retroalimentación negativa a lo que sería la adenohipófisis para inhibir la secreción de TSH, de tal manera que la adenohipófisis incremente su secreción de esta hormona para estimular a la tiroides para que secrete hormonas tiroideas, pero pues la glándula tiroides en este caso pues está mal funcionando, ¿no? Entonces no responde.
Por otro lado, en el caso del hipotiroidismo secundario, este se produce cuando la hipófisis produce una cantidad insuficiente de TSH o cuando el hipotálamo produce una cantidad insuficiente de TRH, que es la hormona liberadora de tirotropina o tiroliberina, que estimula la adenohipófisis para secretar TSH. Y pues esto a veces se conoce como hipotiroidismo terciario. La prevalencia del hipotiroidismo en los pacientes con hipertensión secundaria es menor al 1%. Dentro de las indicaciones clínicas encontramos piel seca, intolerancia al frío, estreñimiento, ronquera, aumento de peso. Dentro de los hallazgos de exploración física encontramos el lentecimiento de la fase de relajación de los reflejos osteotendinosos profundos, edema perorbitario, piel áspera y fría, movimiento lento, así como bocio. Dentro de lo que serían las pruebas, vamos a tener que solicitar tanto TSH como T4 libre. Y lo que encontraríamos es en el hipotiroidismo primario un aumento en la TSH, pero disminución en los niveles de T4 libre, mientras que en el hipotiroidismo secundario encontraríamos tanto los niveles de TSH como de T4 bajos. Por el otro lado, el hipertiroidismo se caracteriza por un hipermetabolismo causado por un aumento en las concentraciones séricas de las hormonas tiroideas. La causa más común de hipertiroidismo suele ser la enfermedad de Graves, que es causada por una secreción de autoanticuerpos en contra de lo que sería el receptor de la TSH en la glándula tiroides, que decíamos que es un receptor que estimula la secreción de hormonas tiroides por la glándula tiroides. Entonces, este autoanticuerpo se une a este receptor y actúa como un agonista, activando al receptor, lo cual estimula pues a la tiroides para secretar tanto T3 como T4. La prevalencia del hipertiroidismo en los pacientes con hipertensión secundaria es menor al 1%. Dentro de las indicaciones clínicas que nos harían sospechar encontramos piel cálida y húmeda, intolerancia al calor, nerviosismo, temblor, insomnio, pérdida de peso, diarrea, debilidad muscular proximal. Y dentro de los hallazgos de exploración física tenemos retraso palpebral, fino temblor de las manos extendidas, así como piel cálida y húmeda. Dentro de las pruebas tenemos lo que sería la TSH y la T4 libre. En este caso la TSH estaría disminuida y la T4 libre estaría aumentada. Y también puede solicitarse la captación de yodo radioactivo, en la cual se administra yodo radioactivo que las hormonas tiroideas se sintetizan a partir del yodo de tal manera que una glándula hiperfuncional va a estar captando mayor cantidad de yodo. Entonces esto se puede medir con una sonda que se coloca sobre la tiroides y mide lo que es la radiación. Y bueno, el tratamiento va a depender de la causa, ya que pues la síntesis de hormonas se puede suprimir con metimazol o en algunos casos propiltiuracilo, y los síntomas adrenérgicos pueden aliviarse con beta bloqueadores. El tratamiento a largo plazo puede requerir de la ablación tiroidea con yodo radioactivo o mediante cirugía. Además, la coartación de la aorta también es otra causa de hipertensión secundaria infrecuente, que hace referencia a una estenosis localizada de la luz aórtica, que es en este caso una enfermedad que es congénita, y esta estenosis localizada de la luz aórtica va a producir una elevación de la presión proximal a lo que sería el sitio de la estenosis y una disminución de la presión distal a lo que sería el sitio de coartación de la aorta, de tal manera que suele hallarse hipertensión de los miembros superiores, así como hipertrofia ventricular izquierda, ya que el ventrículo izquierdo bombea la sangre contra una mayor presión, y también se halla hipoperfusión de los órganos abdominales y los miembros inferiores, que suelen encontrarse distales pues al sitio de coartación. La prevalencia es del 0.1% en los pacientes con hipertensión secundaria. Dentro de las indicaciones clínicas estaría un paciente joven menor a 30 años con hipertensión. Dentro de los hallazgos de exploración física encontraríamos una presión arterial más alta en las extremidades superiores que en las inferiores, ausencia de pulsos femorales y un soplo continuo sobre la espalda, el pecho o el abdomen causado por la coartación. Dentro de las pruebas de cribado encontramos la ecocardiografía, y las pruebas adicionales encontramos a la angiografía por
tomografía computarizada o resonancia magnética que nos permita ver la estenosis de la aorta. El tratamiento va a consistir en la corrección quirúrgica o la angioplastía con balón, ya sea con colocación de endoprótesis vascular o stent o sin esta. También otras causas raras de hipertensión secundaria incluyen al hiperparatiroidismo primario, así como la hiperplasia suprarrenal congénita y los síndromes por exceso de mineralocorticoides distintos al aldosteronismo primario, que es una causa común de hipertensión arterial secundaria. Comenzando con el hiperparatiroidismo primario, este hace referencia a un trastorno generalizado secundario a la secreción excesiva de hormona paratiroidea o PTH por una o varias glándulas paratiroides, lo cual va a llevar al desarrollo de hipercalcemia, que es la indicación clínica de esta enfermedad. Dentro de lo que serían las pruebas que debemos solicitar, incluye el calcio sérico, que pues debería estar elevado, y la hormona paratiroidea o PTH sérica, que también va a estar elevada. Y dentro del tratamiento, pues encontramos que los pacientes con hiperparatiroidismo primario sintomático sin indicación de cirugía pueden tratarse en forma conservadora con métodos que aseguren calcemias bajas, mientras que en los pacientes con hiperparatiroidismo primario sintomático progresivo debe indicarse cirugía, que es la realización de una paratiroidectomía. En el caso de la hiperplasia suprarrenal congénita, este es un grupo de trastornos que son causados por mutaciones en genes que codifican a enzimas involucradas en la esteroidogénesis suprarrenal. Hay dos tipos de hiperplasia suprarrenal congénita asociadas al desarrollo de hipertensión secundaria. Uno es causado por las mutaciones en el gen CYP11B1 que codifica para la 11-beta hidroxilasa, y el otro es causado por la mutación en el gen CYP17A1 que codifica para la 17-alfa hidroxilasa. Pues ambas mutaciones producen un bloqueo enzimático que provoca la acumulación de desoxicorticosterona, que tiene actividad mineralocorticoide y así va a elevar la presión arterial. Dentro de las indicaciones clínicas, en ambas tipos de deficiencias encontramos hipertensión e hipopotasemia, pero en el caso de la deficiencia de 11-beta hidroxilasa, la acumulación de andrógenos suprarrenales causada por el bloqueo enzimático por la deficiencia de 11-beta hidroxilasa causa una virilización, que es una masculinización en las mujeres con aparición de caracteres sexuales masculinos secundarios en estas. Y por otro lado, en los casos de deficiencia 17-alfa hidroxilasa, va a haber una deficiencia tanto de andrógenos como de estrógenos, lo cual produce una masculinización incompleta en hombres y amenorrea primaria en mujeres. Dentro de los hallazgos de exploración física que nos indicarían esta enfermedad, pues tenemos signos de virilización en el caso de la 11-beta hidroxilasa y masculinización incompleta en el caso de la deficiencia de 17-alfa hidroxilasa. Dentro de las pruebas de cribado, pues encontraríamos hipertensión e hipopotasemia con niveles bajos o normales de aldosterona. Y para confirmar estas deficiencias, en el caso de la deficiencia 11-beta hidroxilasa, encontraríamos un aumento en los niveles plasmáticos de desoxicorticosterona, 11-desoxicortisol y andrógenos suprarrenales que incluyen a la dihidroepiandrosterona, la androstenediona y la testosterona. Y por otro lado, en el caso de la deficiencia de 17-alfa hidroxilasa, vamos a encontrar aumento en los niveles plasmáticos de desoxicorticosterona y corticosterona y disminución en los niveles plasmáticos de andrógenos y estrógenos. También otra causa rara es el síndrome, los síndromes por exceso de mineralocorticoides distintos del aldosteronismo primario. Entre ellos encontramos síndromes muy raros como el síndrome de Little, en el cual hay una mutación con ganancia de fusión en lo que sería el canal de sodio epitelial expresado en la membrana luminal de las células principales, y esto aumenta la actividad mineralocorticoide aquí,
Mientras que también, por ejemplo, existe otro síndrome, que es el síndrome de exceso aparente de mineralocorticoides, en los cuales hay una mutación de la 11-beta hidroxisteroide deshidrogenasa tipo 2, que es una enzima que se expresa en las células principales, y esta enzima se va a encargar de inactivar el cortisol, que tiene actividad mineralocorticoide, a cortisona, que no tiene actividad mineralocorticoide. Entonces, una mutación en esta enzima produce que no se inactive el cortisol y tenga actividad mineralocorticoide, y pues de esta manera pues esto lleva al desarrollo de hipertensión. Entonces, dentro de las indicaciones clínicas encontramos una hipertensión de inicio temprano, hipertensión resistente, así como hipopotasemia o hiperpotasemia. Dentro de los hallazgos de exploración física encontramos a las arritmias con hipopotasemia. Dentro de las pruebas de cribado encontramos niveles bajos de aldosterona y renina, y en lo que serían las pruebas adicionales o confirmatorias, metabolitos urinarios del cortisol, así como realizar pruebas genéticas. Por último, en relación a las causas secundarias de hipertensión arterial, encontramos a la acromegalio, la cual es un síndrome que está caracterizado por la secreción excesiva de hormona del crecimiento, casi siempre secundaria a un adenoma hipofisario, lo cual sucede después del cierre de la epífisis, causando características faciales específicas y otros signos. Cuando esta secreción excesiva de hormona del crecimiento sucede antes del cierre de las epífisis, se desarrolla gigantismo. Esta, como decíamos, es una enfermedad que se presenta muy raramente como causa de hipertensión secundaria. Dentro de las indicaciones clínicas de esta enfermedad encontramos un aumento en la talla de zapatos, guantes o gorras, cefalea, alteraciones visuales, así como diabetes mellitus. Dentro de los hallazgos de exploración física encontramos manos y pies grandes, así como una prominencia frontal. Dentro de las pruebas de cribado encontramos una hormona del crecimiento sérica mayor o igual a 1 nanogramo por mililitro durante una carga oral de glucosa. Y dentro de las pruebas adicionales encontramos un nivel elevado de IGF-1, que es el factor de crecimiento similar a la insulina tipo 1, emparejado por edad y sexo. Este factor de crecimiento similar a la insulina tipo 1 es secretado a nivel del hígado, y su secreción es aumentada por la hormona del crecimiento, de tal manera que pues, lo encontramos elevado. Y también una resonancia magnética de la hipófisis nos permitiría pues identificar un adenoma dentro de la glándula hipofisaria. El tratamiento pues va a constar de la remoción de los tumores hipofisarios quirúrgicamente, mediante un abordaje transesfenoidal o mediante radioterapia. Y si los tumores no se pueden eliminar, dar octreotida o lanreotida pues ayuda a suprimir la secreción de hormona del crecimiento. Y con eso ya terminamos todas las causas secundarias de hipertensión arterial, que como pudimos darnos cuenta son muchas y hay que tener en cuenta todas. Y bueno, ahora para detectar estas causas secundarias de hipertensión arterial, aquí la recomendación es pues realizar un cribado en busca de causas secundarias de hipertensión cuando las indicaciones clínicas y los hallazgos de exploración física que estuvimos revisando previamente de todas estas causas secundarias de hipertensión estén presentes. O también se recomienda en los adultos que presentan hipertensión resistente al tratamiento. Si un adulto con hipertensión sostenida resulta positivo en el cribado para una forma de hipertensión secundaria, la derivación a un médico con experiencia en esa forma de hipertensión puede ser razonable para la confirmación del diagnóstico, así como el tratamiento específico de esa causa. Y bueno, con eso terminamos lo que sería la revisión de la patogenia de la hipertensión, donde hablamos de la regulación de la presión arterial, discutiendo los efectos que tiene el sistema nervioso autónomo, así como el sistema renina-angiotensina
en la regulación de la presión arterial, así como también hablamos de la etiología o causa de la hipertensión, hablando de la hipertensión primaria y de la hipertensión secundaria y todas sus causas. En el siguiente video ya estaremos hablando sobre el cuadro clínico, así como el diagnóstico de la hipertensión arterial.